Después de la primera victoria lograda por los musulmanes en la batalla de Badr, los musulmanes comenzaron, como solían hacer los árabes, a matar a los supervivientes. Y Mahoma de inmediato tuvo una revelación y dijo: no, esto debe parar, no debe haber matanza de supervivientes. Mahoma tenía una meta a largo plazo. El enemigo de hoy del guerrero musulmán debe convertirse mañana en su hermano en la fe. Decida a aquellos cautivos en vuestras manos: si Alá encuentra el bien en vuestros corazones, os dará algo mejor que aquello que os han arrebatado y os perdonará. La victoria de Badr tuvo grandes consecuencias. Después de la batalla, los conversos de toda Arabia empezaron a llegar a Medina. Al igual que los musulmanes, estos conversos vieron la victoria como una señal de la salvación de Dios y una protección similar a la división del Mar Rojo que hizo Dios para los israelitas. La batalla de Badr tiene una importancia enorme para la comunidad musulmana y creo que fue el primer acto político que tuvo éxito, que cimentó la visión o el sueño de que el Islam podría establecer una comunidad, que el Islam podría llegar a ser una civilización. Durante 3 años más, el ejército Quraysh intentaría destruir la comunidad musulmana. Ganaría algunas batallas, pero siempre Mahoma y sus seguidores luchaban y sobrevivían, mientras su número continuaba creciendo. Mientras el ejército mequinés luchaba por volver a casa después de la última batalla perdida, su líder se vio obligado a admitir por fin: todo hombre juicioso sabe ya que Mahoma no ha mentido. Medina y la comunidad musulmana estaban libres por fin de ser atacadas. El profeta estaba preparado para emprender el último paso en cumplimiento de su destino. Ese paso consistiría en regresar a la ciudad sagrada de la Meca. La vida de Mahoma en Medina era austera pero cómoda. Tenía pocas posesiones, pero no le faltaba de nada. Habitaba unas habitaciones adyacentes a la mezquita y solía pasar cada noche en la habitación de alguna de sus mujeres. Las esposas de Mahoma formaban un grupo diverso. Una era judía, otra beduina, incluso una era su prima. La mayoría habían sido elegidas por motivos políticos, pero unas pocas, como su tercera esposa Aisha, eran claramente asunto del corazón. Mahoma dijo a sus seguidores que las revelaciones de Dios decían que cada hombre podía tomar no más de 4 esposas, y el marido debía tratarlas a todas como iguales. Casaos con mujeres de vuestra elección, 2, 3 o 4. Pero si teméis que no podréis mantener la justicia entre vuestras esposas, entonces casaos solo con una. Con frecuencia, el mundo moderno opina que el Islam es machista, como poco, y misógino como mucho. Pero en realidad las enseñanzas de Mahoma proporcionaron nuevos derechos a las mujeres, que en el mundo cristiano tardarían siglos en conseguir. El primero fue el derecho a la vida. El Corán prohibía la práctica del infanticidio femenino, que había sido algo común en la Arabia anterior a su llegada. A las mujeres también se les concedió el derecho a la educación, a ser debidamente educadas como lo eran los hombres, a heredar, lo que significaba que también podían comprar y vender propiedades, lo cual implicaba que tenían que realizar transacciones comerciales. La costumbre de que la mujer musulmana lleve velo se considera erróneamente otro indicio del prejuicio del Islam contra las mujeres. La emancipación de la mujer era un proyecto muy querido para el profeta. El Corán no dice que las mujeres deban llevar velo o que deban recluirse en una parte distinta de la casa. Estas costumbres fueron adquiridas 3 o 4 generaciones después de la muerte del profeta. Creo que ser una mujer con educación contemporánea está más en la línea de lo que el profeta quería para la mujer que lo que hemos visto en la historia reciente del Islam. Mahoma había alcanzado un gran éxito. Sus seguidores en menos de 20 años habían pasado de ser un puñado a ser miles de devotos conversos. Pero no podía completar su misión mientras el lugar sagrado de la Kaaba continuase albergando ídolos. En enero del año 630, Mahoma puso rumbo a la Meca a la cabeza de un ejército de 10.000 hombres. Cuando los musulmanes se acercaban a la ciudad sagrada, los mequineses no intentaron resistir. Estaba claro que los viejos dioses de los Quraysh no tenían poder ante el Islam.
El profeta no deseaba derramar sangre. Proclamó la amnistía como símbolo de su deseo de unir a todas las gentes como hijos de un solo Dios. Las únicas víctimas que deseaba seguían sentadas en la Kaaba. El profeta entró en la estructura sagrada y dirigió la destrucción de los 365 ídolos mientras recitaba el siguiente versículo: la verdad ha llegado y conquistado la falsedad. Mahoma había validado su visión y proclamado al mundo la fuerza y vitalidad del Islam. Cuando falleció en junio del año 632, el profeta había llevado la paz a Arabia. Había transformado una religión de muchos dioses en un poderoso monoteísmo basado en una guía moral y ética para la vida diaria. Pero la muerte de Mahoma marcó el nacimiento de la gran era del Islam. En cuestión de 100 años, las palabras del profeta se extendieron desde Arabia al resto del mundo. Mientras la cultura árabe se mezclaba con el saber griego y bizantino, la era de la Ilustración islámica proporcionó enormes avances en matemáticas, astronomía, medicina, literatura y arquitectura. ¿Quién iba a pensar hoy en día, y mucho menos entonces, que un hombre nacido huérfano, en una sociedad árabe dividida, analfabeto, guía de caravanas, crearía una tradición religiosa cuya presencia física, a los 100 años de su muerte, se extendería desde Arabia hasta el norte de África y hasta la India? Y siempre advertía a sus seguidores que no lo convirtieran en un Jesús, que jamás dijeran que era divino. Decía que solo era un hombre corriente. El hecho de que llevara lo que podríamos llamar una vida normal lo hace muy atractivo para muchos musulmanes, para la mayoría de los musulmanes. Que se casara, tuviera hijos, son cosas que lo hacen muy accesible como modelo para la gente. Muchos siglos después de desaparecer, la vida de Mahoma sigue siendo la base de la fe que fundó. En la actualidad, es la religión que más rápido crece en el mundo. Mientras estos devotos responden a la antigua llamada a la oración, cada uno de ellos sigue el ejemplo del profeta para que proporcione paz y serenidad a su vida diaria. La antigua Kaaba sigue estando en la Meca, y millones de peregrinos acuden allí cada año para volver sobre los pasos del profeta. El lugar de la ascensión de Mahoma sobre su criatura alada para encontrarse con Dios es hoy en día la mezquita de la Cúpula de la Roca, en Jerusalén. La puerta de Mahoma al cielo se ha convertido, por desgracia, en el centro de la enemistad y el odio entre dos pueblos que comparten las mismas fuentes, los mismos comienzos. Algunos musulmanes que toman parte en la violencia utilizan las palabras de un hombre compasivo para legitimar sus actos de crueldad y odio. Citan versículos del Corán como inspiración de sus monstruosas ambiciones. Desde el 11 de septiembre hemos oído a Osama Bin Laden recitar algunos versículos del Corán muy sanguinarios. Pero lo que Bin Laden no hace es mencionar o recitar los versículos que en cada caso siguen a esos tan feroces. Siempre dicen, pero el perdón es mejor. Si queremos coger parte del relato, uno de los capítulos, y desarrollar un concepto del profeta basándonos en ese único capítulo, claro que nos saldrá distorsionado y percibiremos al profeta como un hombre violento, un hombre que odia. Cuando la gente comete injusticias, es violenta en nombre del Islam. Comete injusticias y es violenta contra Mahoma y contra Dios. Para que la paz llegue a un mundo convulso, los musulmanes y los no musulmanes deberán hallar una fuente de confianza y aceptación de sus metas comunes. Una de esas fuentes podría ser una mejor comprensión de la vida de Mahoma. Liberadas de las motivaciones egoístas que algunos terroristas pretenden darles, las palabras del profeta siguen ofreciendo esperanza y optimismo a un mundo turbulento. Si alguien mata a un ser humano, será como si hubiese matado a toda la humanidad.